Buen día, gente. Humanos versus animales. Video 546 para listas de reproducciones, dimensión espiritual. Y hoy voy a hablarles sobre la diferencia que sí existe entre los humanos y los animales. Bien, acá en el gráfico esto tengo diferentes animales y luego el hombre, ¿sí? El humano. Entonces tenemos acá microorganismos. Esto es un círculo que está dividido en una dualidad, ¿sí? Donde abajo tengo los tres instintos, que es comer, alimentarse, procrear y descanso y recreación, ¿sí? Y luego tenemos esto que es la conciencia. En este caso estoy graficando que el 1% es una conciencia individual, ¿sí? Y el resto de la conciencia de los microorganismos es colectiva, es decir, es del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ello está más enfocado en hacer comunidades, ¿sí? En contra del individualismo de cada una de las bacterias. No es que la bacteria hace lo que yo quiero, no. Está regida no solo por el instinto, sino por una conciencia de colmena o grupal. Luego tenemos los insectos como arañas, hormigas, ¿sí? Que esa conciencia individual es del 3%. Es decir, que pueden, toda su vida y todo lo que hacen, un 3% dedicárselo a sí mismo, ¿sí? Las ratas, ¿sí? Tienen un 5% de conciencia individual propia y el resto es comunitaria, ¿sí? Que está relacionada con el mundo donde se desempeña. El mundo es el que le da la conciencia. Después tenemos pájaros, ¿sí? Que su cerebro, ¿sí? Va en cuestión del tamaño del cráneo, de su capacidad. El pájaro tiene 100 gramos de cerebro, pero el 10% es una conciencia individual, que el pájaro hace lo que él quiere, se puede poner en capricho, puede no comer, puede hacer algo distinto que contrapone a su instinto colectivo, ¿sí? Colectivo entre los suyos propios. Luego tenemos los gatos. Los gatos tienen un 20% de una conciencia individual, por eso los gatos son más herejes, son más individualistas, ¿sí? Luego tenemos el perro que tiene un cerebro más grande que el gato, pero su conciencia individual es un 15%. Y vamos subiendo a medida que vamos con los mamíferos más grandes, los monos que pueden tener hasta un cerebro de 500 gramos, un kilo, un orangután, algo así, su conciencia individual es del 25%. Luego el humano tiene una conciencia individual del 50% y una conciencia del mundo. O sea, se deja guiar por la ley del mundo en un 50%. Y tiene su dualidad. Y los cetáceos, los grandes cetáceos, ballenas, orcas, delfines, su conciencia individual es del 30%. ¿Cómo te explico esto? Ahora te lo digo. Todo ser vivo, incluido bacterias, microorganismos, rata, pájaro, todo, ¿sí? Insectos, tienen una dualidad, ¿sí? Una dualidad que es instinto y otra dualidad, o la otra parte, el 50% que es conciencia, es conocimiento ¿de qué? De uno mismo y conocimiento del mundo de afuera, ¿sí? Nosotros con el conocimiento interior de nosotros mismos podemos cambiar o modificar cuestiones del instinto, del afuera, ¿sí? Y hacer lo que nosotros queremos hacer, aunque esto implique ir en contra de la conciencia del mundo, del instinto del alimento, procreación y descanso. Bien, entonces, tenemos una dualidad, el individuo, todo lo que existe en el mundo es dual, ¿sí? Pero en este caso hay una mitad que es conciencia interior, ¿sí? Del individuo, conciencia de sí mismo, conciencia de ver quién es el que ve detrás de los ojos. Del humano, ¿sí? Es un medio. Y luego tenemos un medio de la conciencia exterior que es lo que nos lleva a nosotros a estar en familia, a protegerlo uno a los otros. Y la otra mitad de nuestro hacer, de nuestro instinto, es un medio de la alimentación, un tercio de la alimentación, un tercio procrear y un tercio de descanso. Es decir, que toda actividad humana o de todo ser vivo, siempre, siempre, y vuelvo a decir siempre, el instinto de alimentación prevalece en un tercio, si de esa dualidad, o en un sexto. Procrear, todo lo que hacemos, trabajar es para procrear, ¿sí? Porque si tenemos dinero podemos alimentar a nuestro cría, entonces trabajo está relacionado directamente con procrear, también con el alimento. De la conciencia interior de uno mismo y del mundo, que es el mundo, mi hijo, mi pariente o quien sea que yo le dé de comer. Y el descanso, yo necesito dormir como necesitan dormir mi hijo, mi esposa, lo que sea. ¿Se entiende?
Bien, entonces, esta dualidad, si la gráfico en el círculo, tenemos los tres instintos y la conciencia del mundo y la conciencia interior individual. Y tenemos acá un ver. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la representación egipcia del escarabajo, ¿sí?, que era sagrado para ellos, tiene y guarda la misma relación, ¿sí? Esta es la parte del omóplato izquierdo, omóplato derecho del escarabajo. Los instintos son las alas. Las alas siempre las tiene. Y el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo el rojo, ¿por qué? Porque acá tiene el órgano reproductor, el escarabajo. Una de las alas es el alimento porque vuela hacia el alimento. Y otra también procrear y el descanso. Cuando están quietas, está descansando. Y simbólicamente la patita significa, digamos, el alcance de este símbolo, el alcance de cada uno de estos. Pero acá tenemos la cabeza. La cabeza está entre las dos conciencias, del mundo y la conciencia del individuo, de quién soy yo. Entonces, esta cabeza representa un ver. Yo soy capaz de ver, el humano es capaz de ver la conciencia del mundo, cómo se rige el mundo y cómo se rige él mismo, ¿sí? A diferencia de los otros animales que no les interesa cómo se rige la araña, el pez, ellos tienen su propia conciencia, el mundo les dice cómo tienen que hacer, ¿se entiende? No son conscientes de cómo es la rata, qué es lo que hace, qué es lo que necesita. Siempre están enfocados en sí mismos. Su instinto predador de alimento, de procreación y de descanso predominan en gran parte de su vida. Ellos hacen un mundo, ellos lo fabrican al mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de fabricarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos entre los dos mundos, es decir, nuestra dualidad. Es decir, que el instinto de alimento, procrear y descanso es un sexto del total, ¿sí? Y el ver, ¿sí?, como la cabeza del escarabajo, el otro sexto. Un sexto, dos sextos, tres sextos, cuatro sextos, cinco sextos y seis sextos, ¿sí? Entonces eso es cómo se divide la parte física y espiritual del ser humano. Esto también está relacionado con la regla, la ley del 10-80-10, ¿sí?, que es el 10% de la gente que es caliente, el 10% de la gente que es fría y el 80% de la gente que es tibia. ¿Qué viene a significar eso? Que los calientes, ¿sí?, aquellos que tienen fuego en su espíritu, su conciencia de ver es mucho más grande, ¿sí? Y lo frío, el instinto es más grande que su propia conciencia de ver. Es decir, que la gente que es mala, dañina, siempre prevalece su instinto, porque hacen daño para alimentarse, robando, quitando, hacen daño para procrear, ¿sí?, porque ellos no quieren procrear, procrean con los hijos esclavos y demás, y es su instinto de gozar, por decir de alguna forma. Y el descanso. Primero descansan ellos y luego descansarán los otros. Pero ellos están descansando mientras vos estás trabajando en su fábrica y ellos están descansando. Esos son los fríos. Y luego el 80% de la gente son tibios, que son mitad y mitad. Mitad conciencia de ver, propia, individuo, y mitad conciencia del mundo. Es decir, que yo me siento así y el mundo debe ser así. O el mundo es así y yo me tengo que adaptar al mundo. Con respecto a lo caliente, como tienen una capacidad más grande de su conciencia de ver, no se dejan someter por el mundo, mientras que los fríos sí se dejan someter por el mundo. Entonces tenemos el dibujo de analema, ¿sí?, que es el infinito, donde tenemos el individuo que se autorregenera con el mundo. Si el mundo cambia, el individuo cambia, ¿sí? Es decir, que si vos podés cambiar tu conciencia propia de individuo, tu conciencia de ver quién es el que mira y qué es lo que quiere mirar aquel que está detrás de nuestro ojo, ¿sí?, vos sos capaz de domesticar a los animales, ¿sí? Y eso permite también que aumente tu conciencia de ver. ¿Por qué? Porque vos, para domesticar a los animales, ¿sí?, tenés que entender cómo es el mundo del animal y cuál es la conciencia individual del animal. No lo va a domesticar de igual forma a una rata que a un toro, por ejemplo. Y luego el mundo cambia, ¿sí? El mundo cambia la conciencia de cada uno de los animales. Cuando hay una catástrofe, todos los seres vivos tienen una percepción del mundo y cambia
su realidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si vos cambias tu propia conciencia de vos mismo, tu individuo, vos te haces mejor a vos mismo, el mundo sí o sí te va a eh, copiar, digamos, se va a adaptar a vos y no al revés. Es decir, que si vos sos capaz de domesticar a los animales, ¿sí? Con tu conciencia de ver, aumentando tu conciencia de ver, los animales sí se van a dejar domesticar. Porque un león no puede domesticar a la cebra, porque la cebra no se deja. Pero, con embargo, el ser humano, con su empatía y su conciencia de ver a sí mismo y al mundo, está entre dos mundos, incluido el mundo de afuera. En el mundo de afuera están todos los animales y todos los otros seres vivos. Entonces, el único, todos los animales sí se dejan domesticar por el humano, ¿sí? Porque el humano les cambia el mundo, le pone un hormiguero o hace una pecera, ¿sí? Ponen la hormiga y ya están domesticadas y el hombre le enseña en qué horario van a comer, en qué horario van a hacer las hormigas sus cosas y se dejan domesticar. Entonces, el mundo, cuando vos aumentás tu conciencia de ver, la haces más grande a tu conciencia individual, el mundo te muestra a vos o a mí los secretos que tiene el mundo. Por eso nosotros tenemos telescopios para ver el mundo de afuera. Cuando vos aumentás tu conciencia de ver, entender el mundo, fabricó una máquina, el mundo te muestra su secreto o se deja ver. Cosa que ningún animal, ni el mono, ni el delfín, están interesados en conocer el mundo. Ya lo consideran que es así y ellos no van a cambiar. No quieren cambiar, no lo necesitan. Nosotros sí. Eso, esa posibilidad de adaptarnos, de cambiar, de mejorar, de ser mucho más consciente, es lo que nos separa prácticamente 180 grados de lo que es el mundo animal. Entonces, el mundo se auto genera o se retroalimenta con el individuo. Pero cuando el individuo cambia su conciencia y aumenta su capacidad de verse a sí mismo, el mundo, este mundo, queda acá dentro. ¿Dentro de qué? Del mundo de la conciencia del ser humano. Es decir, el mundo queda por dentro y el individuo, ¿sí?, rodea al mundo. ¿Esto qué significa? Que cada ser humano modifica su hábitat. Hacemos casas, campos, edificios, podemos construir puertos donde nunca había puertos, podemos cambiar el mundo. Entonces generamos nuevas condiciones para que nazcan otras formas de vida distintas. Por ejemplo, en esta costa no hay animales, no hay arrecifes, no hay nada. Nosotros tiramos nuestros desechos o tiramos alimentos, tiramos algo en esta parte del río, se crea un nuevo micro hábitat para diferentes especies. Creamos como un nuevo mundo donde antes no había, donde se empiezan a juntar otro tipo de especies, bacterias y demás, empiezan a subcompetir, ¿sí?, empiezan a adaptarse al mundo y generan nuevas especies, ¿sí?, generan nuevas conductas. Por eso hay lugares exóticos donde hay una isla donde solamente hay especies únicas autóctonas de esa isla y no de otro lado. ¿Se entiende? Nosotros podemos modificar eso. Entonces, cuando vos estás en simbiosis, individuo-mundo, esta es la simbiosis, donde vos sos parte del mundo y el mundo es parte de vos, y no así, ¿sí? Vos le das forma y función al mundo, le das diversidad. ¿Qué significa que le das forma? Cuando vos haces tu casa o haces un puerto o haces cualquier cosa, vos le das forma a la afuera. ¿Por qué? Porque vos tenés un bosque autóctono y empezás a plantar solo pino. Todo pino crea un microambiente, ¿sí?, o un bosque de pino donde antes no había un bosque de pino. No existía el pino porque no era autóctono. Entonces vos le das la forma a ese territorio, ¿sí?, de un bosque de pino que antes no existía. Vos podés cambiar al mundo y yo también. ¿Y cuál es la función que le damos? ¿Para qué hacemos esto? Nosotros lo hacemos para generar madera, para hacer buques, barcos, muebles, todo tipo de cosas. El mundo no hace eso, pero nosotros podemos hacer eso. ¿Para qué? Para generar microambiente. Y eso es lo que hacen ahora lo que hacen los gobernantes. Ellos cambian nuestro mundo creando ciudades con sus reglas, sus condiciones. ¿Para qué?
para cambiar y domesticar al individuo como si fuéramos animales, ¿sí? Y la forma del mundo que nosotros vemos tiene una única función, es proveer de alimento, procreación, descanso, ¿sí? A los gobernantes. Cuando ellos modifican nuestro mundo y nosotros nos adaptamos a su mundo, lo único que nosotros hacemos, nuestra función, es darle beneficios, ¿sí? Al individuo que gobierna, ¿sí? Y él tiene suplido, o sea, ya no necesita pelear, discutir o buscar su alimento, porque ya se lo da la ciudad a través de nuestra. Nuestra función es darle de comer a él y a su familia. Si procrear, él ya puede elegir, porque tiene dinero, puede elegir a la mujer que quiera, a varias mujeres, puede hacer como un jeque árabe, tener su harem, ¿sí? Le da esa posibilidad y siempre, ¿por qué? Porque a nosotros nos da la función, ¿sí? El individuo, lo que son las sumos sacerdotes, las noblezas, las realezas, lo que hacen es crean ellos el mundo, ¿sí? Desde su individualidad. Ellos dicen cómo tiene que ser el mundo, entonces al mundo lo meten dentro de su brazo, de entre sus piernas, digamos, y ellos controlan el mundo. Y el mundo le da a ellos lo que ellos necesitan. Ahora nosotros como individuos hacemos exactamente lo mismo con nuestra casa, con nuestra familia. En nuestro mundo acá está nuestro hijo, nuestro perro, nuestro auto, ¿sí? Pero nosotros podemos ir más allá hacia el mundo exterior completo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ver el mundo como lo hacen los masones y demás, entenderlo y cambiar nuestra conciencia interior, ¿sí? Empezar a ver lo que ellos ven, lo que a nosotros nos niegan, ¿sí? Y ser nosotros el generador, ¿sí? Del mundo que nosotros deseamos vivir. Te recuerdo que un bebé humano, ¿sí? No tiene conciencia del peligro. Puede abrazar a un perro, puede abrazar a una víbora, puede querer tocar a un escorpión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia del mundo exterior. No tiene ese miedo. El mundo exterior, a través de esa mala experiencia y de la buena, te genera a vos una conciencia, un conocimiento sobre cómo es el mundo afuera. Lo mismo pasa con las crías de gatito, de perrito, de monito. No ven el peligro, no lo conocen. Y está el papá, ¿sí? El que le enseña. Entonces los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Ellos son tu papá, a vos te meten dentro de su mundo y te dicen qué hacer y qué no hacer. Pero la diferencia de entre el humano y todos los seres vivos, ¿sí? Es que nosotros tenemos ya de nacimiento el 50%, ¿sí? De una conciencia individual. Buscamos ser distinto a todos los otros. Distinto a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino. Tenemos que ser únicos. A diferencia que los cetáceos, ¿sí? Tienen su individualidad y no buscan diferenciarse del otro. No son tan exigentes con ser distintos que la manada. Mientras más iguales sean con la manada, mejor se llevan. Nosotros también, pero a nosotros nos toca ser en extremos distintos y llevarnos bien en manada como los monos, los perros, los gatos o los cetáceos. Defendiendo a nosotros mismos, ¿para qué? Para sobrevivir. Porque el alimento te lleva a sobrevivir, procrear te lleva a sobrevivir y el descanso te ayuda a sobrevivir. Tu conciencia interior, el conocimiento de vos mismo te ayuda a sobrevivir dentro de un clan, lo cual te da un arquetipo, una función. Y la conciencia exterior, que son los parientes, los amigos, los vecinos, también te enseña, te ayuda a vos, no solo a sobrevivir en manada, en grupo, como hacen todos los animales, sino que te enseñan a generar tu propia individualidad. Mientras más individuo sos vos, te volvés un ser caliente. Caliente significa alguien que se compara con los dioses. Los fríos son gente que se comparan con los demonios. Y el 80% de la gente se comparan con los tontos útiles, sí, los obedientes. Terminando en conclusiones un poco más avanzadas. El tamaño del cerebro no te dice ni te demuestra que vos tenés una mayor capacidad de conciencia. Que vos tengas el cerebro más grande no significa que seas más consciente de vos mismo, de quién sos vos, quién es el que mira atrás de tus ojos. Y tampoco dice que vos tenés más conocimiento sobre el mundo de afuera, ¿sí? El cerebro simplemente es un traductor de tu conciencia de ver. Tu conciencia de ver que está afuera de tu cuerpo o dentro de tu cuerpo, pero no es de la misma materia, no es cerebro,
¿sí? Le da función al órgano. ¿Cuál es la función del órgano del cerebro? Comparar una cosa, ¿sí? Es del cerebro, comparar el mundo de afuera con el mundo de adentro, que te permite dirigir tu vida, todo el cuerpo, hacia donde vos querés hacer, ¿sí? Tenés como condicionante los instintos, ¿sí? Que no lo vas a poder evitar, aunque lo podés cambiar, y el hígado, el riñón, las piernas, todo está relacionado con esa gran conciencia que nosotros tenemos de ver, que es el individualismo individual de cada uno, que es único, que no significa que son mayor o supremacista, porque los calientes, la gente esa que se compara con los dioses, jamás nunca se sienten superior al resto, lo ven como sus iguales, que todavía les falta, como niños, que todavía les falta aprender. En cambio, los fríos se sienten superiores al resto, y todos los otros son ganados, son goyín, son ellos pastores de humanos. El caliente no quiere pastorear a los humanos, no le quiere decir qué hacer, los quiere guiar. Estos le dicen qué hacer para beneficiarse a sí mismos. Estos son los que dan, cuando tenés una conciencia grande de vos mismo, son los que dan sin esperar nada a cambio. Los que tienen una conciencia exterior del mundo más grande son los que quitan, ¿sí? Esperando todo a cambio, son el opuesto. O sea, el león tiene una conciencia exterior más grande que la individual, la propia, por lo cual le importa poco si hace daño comiendo, matando a la presa, a la cebra, si es bebé, niño, no importa. La idea es beneficiarse del alimento. En cambio, la gente caliente, no. Trata de hacer el menor daño posible. Esta es la gran diferencia del ser humano. Nuestra conciencia interior, que nos hace único individuo, es superior a todos los animales, pero en demasía, y la podemos amplificar. ¿Qué significa amplificar? Si esta es nuestra conciencia individual, nosotros la podemos llevar a ser enormemente grande. ¿Se entiende? Que nosotros podamos controlar con nuestra conciencia individual, nuestro conocimiento de nuestros gustos, de nuestros placeres, de los gozos, del hambre, ¿sí? Podemos controlar el instinto del descanso, dormir la hora que deseamos dormir, despertarnos cuando queremos, sin despertador, regular nuestros deseos genitos sexuales de procrear para gozar, disfrutar, no embarazar a nadie que no queremos embarazar, no ser violento, no violar, no hacer daño, ¿sí? Como hace la gente fría, que son los violadores y demás. Y nuestra conciencia de descanso también, y nuestra conciencia de alimento también. Nosotros podemos generar nuestro propio alimento a través de cultivo, también de los animales y un montón de cosas. Mientras más conscientes seamos de cómo son los animales, más recursos podemos sacar de los árboles, de la simbiosis. Si nosotros hacemos una simbiosis, ¿sí? Del individuo mundo, esto es la eficiencia máxima de los beneficios que podemos sacar. ¿Qué más? No nos haría falta, con un pequeño aumento del 50 al 55% de nuestra conciencia de ver, ya es eficiente lo que nosotros podemos hacer en el mundo para autoalimentarnos y cumplir nuestras necesidades básicas, que son nuestro instinto básico: alimento, procreación y descanso. ¿Se entiende? Listo, gente, espero que haya quedado claro que no somos iguales a los animales. Sí tenemos muchas cosas, pero el humano es un 50% más consciente, tiene ese extra, ¿sí? Que lo diferencia a cualquier animal o ser vivo en enormidad. Es decir, un 50%. Es decir, que nosotros somos 50% animales común y corriente, y somos 50% humanos, algo completamente distinto, ¿sí? A todo ser vivo. Eso es, somos 50% diferente a los animales, a todo ser vivo. Y si aumentamos nuestra conciencia de ver, nos diferenciamos de los animales, ¿sí? Hasta en un 100%, que son la gente que no comen, que no necesitan dormir, ¿sí? No necesitan procrear, o su gozo viene genital, digamos, de otro lado. Por ejemplo, satisfacen comiendo, jugando, etcétera, etcétera. Nosotros somos superiores a los animales, pero es un hecho, no es una creencia. Listo, gente, nos vemos. Chau, chau.